Bueno, entonces, una vez hecho el diagnóstico de neumotórax, y obviamente para hacer esto, nosotros tenemos que estar en presencia de un neumotórax cerrado. Por más que haya sido abierto, yo voy y lo cierro para el tratamiento de la emergencia del neumotórax abierto. Y después voy a poner una toracostomía, voy a hacer un drenaje por una sonda, un avendamiento pleural o una colocación de un tubo pleural con una trampa de agua. Primero ya hicimos el diagnóstico. Hay distintas formas de poner el tubo de drenaje pleural. Si nosotros queremos hacer un drenaje en neumotórax, el tubo lo vamos a poner alto. Si queremos hacer un drenaje de un derrame, podemos ponerlo más bajo. El sitio tradicional donde siempre se puso el tubo de drenaje pleural era en el segundo espacio intercostal sobre la línea medioaxilar. Primero, estéticamente no es lo ideal porque tenemos una lesión sobre la cara anterior del tórax. Segundo, sobre todo en las mujeres, cuando la paciente está acostada, podemos o tenemos que atravesar muchas veces tejido mamario y tenemos que atravesar el plano de los músculos pectorales, pectoral mayor y pectoral menor. Y por otro lado, acá hay una arteria que sigue este recorrido, que es lateral a los bordes externos a los bordes laterales del esternón, que son las arterias mamarias internas que vienen rama de la arteria subclavia y que muchas veces se puede lesionar o se puede lastimar cuando nosotros hacemos la incisión a este nivel. Se empezó a usar una incisión a nivel de la línea media axilar sobre en el cual yo tengo que atravesar piel, tejido celular subcutáneo y caigo directamente al plano de las costillas o digamos saltando el músculo pectoral mayor y el músculo dorsal, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos directamente a este nivel, nosotros tenemos piel, tejido celular subcutáneo y plano de las costillas. Directamente yo puedo entrar dejando por delante el músculo pectoral y por detrás el músculo dorsal. Esto además es más estético y es mucho menos doloroso. Hacemos una pequeña incisión, el paciente puede estar con anestesia general o puede estar con anestesia local. Se coloca un tubo de drenaje en el espacio. Los tubos de drenajes son unos tubos que suelen ser siliconados, que suelen tener una sola fenestra, una sola ventana, que es esto que se ve acá. Tenemos que estar bien, bien seguros que esa ventana esté adentro de la cavidad pleural, porque una de las fallas de este método puede ser que o queda mal colocado o se moviliza y esa sonda de drenaje pleural nos queda en el tejido celular subcutáneo, por ejemplo, sobre todo en pacientes obesos, donde uno fija el tubo a la piel y a veces cuando se lo pasa de la camilla de quirófano a la camilla de traslado, ese tubo puede ser traccionado y volver y quedar directamente colocado en el tejido celular subcutáneo, obviamente no va a estar funcionando. Una vez que colocamos el tubo de drenaje pleural, intentamos de que la punta vaya hacia cefálico y eso se lo coloca a una trampa de agua, que es esto que tenemos acá. Esa trampa de agua es un mecanismo semiabierto donde yo tengo dos tubos, un tubo largo y un tubo corto en un sistema que pretende ser hermético, que no debería tener ni pérdidas a este nivel, ni a este nivel, y como dijimos recién, a este nivel, que son los lugares donde puede haber una posible falla en el sistema, y otro nivel donde puede fallar es esto, acá abajo, que es que quede por fuera del nivel del agua, ya sea porque se la dio el tubo o porque no tiene suficiente líquido ese frasco. Siempre el tubo largo tenemos que asegurarnos que esté debajo de un nivel de agua, que esté acá suficiente cantidad de agua para que esta parte nunca eh, nunca le entre aire. Segundo, siempre el tubo que está bajo agua, perdón, es el que viene del paciente. Si alguien coloca la manguera que viene del paciente en este tubo, está entrando aire porque va a entrar el aire por acá, va a burbujear y va a ir directamente al paciente. Entonces
no va a estar haciendo ese mecanismo por el cual trabaja esta bomba. Habíamos dicho que cuando nosotros inspiramos, el espacio pleural, perdón, tiene una presión negativa. Entonces, al tener una presión negativa, es como que chupa, absorbe aire atmosférico. Y es en ese momento cuando el aire tiende a entrar por este tubo. ¿Y qué va a pasar? Si yo tengo agua acá, voy a tener un menisco de agua acá o un menisco que va a llegar hasta acá o que va a llevar hasta acá, según la tracción que esté generando ese espacio pleural. Entonces, si yo tengo en la inspiración una presión negativa a este nivel, el aire va a absorber, va a chupar, va a tirar para adentro y la columna de agua va a intentar, va a subir. Y ahí tenemos un primer concepto. Cuando el paciente inspira, la columna sube. Cuando el paciente expira, el aire en el espacio pleural o la presión en el espacio pleural se me positiviza. Entonces, ¿qué va a hacer? El aire va a empujar y es en el momento donde va a burbujear. Entonces, en la expiración, y ahí viene, por eso le decía, los ejercicios respiratorios, la kinesioterapia respiratoria, soplar globos, globos, hacer maniobra de Valsalva, hacer maniobras defecatorias, hace que el aire en el espacio pleural se ponga positivo y empuja hacia afuera y ese aire tiende a salir por este mecanismo que yo les expliqué recién y por el mecanismo que yo les expliqué anteriormente. Cuando inspire nuevamente, si todo esto está bien colocado, el aire no va a entrar porque me va a llevar el nivel del menisco de agua hacia arriba. ¿M? Entonces, el aire sale, pero no entra. Por eso es una válvula, es un mecanismo unidireccional donde el aire sale, pero cuando quiere entrar no puede. ¿Qué pasa si persiste el neumotórax? Primero tengo que ver que esté todo bien conectado. Si está mal conectado, este tubo que habíamos dicho acá, lo tengo conectado acá, bueno, no va a funcionar, va a seguir entrando aire. Si yo no lo tengo hermético acá porque está mal conectado, si no tengo hermético acá, si acá no quedó bajo agua, esto no está bien puesto el tubo, bueno, son todos factores por los cuales el mecanismo de flujo unidireccional está fallando y me está permitiendo que entre. Otra posibilidad es que ese neumotórax haya estado tantos días, supónganse que estuvo 3, 4, 5 días el paciente con neumotórax, que probablemente el pulmón esté con cierto grado de edema, con cierto grado de pérdida de la elasticidad, digamos, de esa posibilidad de expandirse normalmente, que aún estando todo conectado, por ahí demora un poquito. ¿M? Entonces, bueno, habrá que esperarlo, habrá que insistir con los ejercicios respiratorios y otra posibilidad es que si el burbujeo persiste, esto que está dibujado acá son burbujitas, yo tengo que contemplar la posibilidad de que la causa del neumotórax persista, que yo no tenga un sistema hermético y que esté en algún lugar del pulmón perdiendo permanentemente. Normalmente, si no pierde nada, cuando yo coloco el tubo de drenaje pleural, el pulmón expande completamente. O sea, si el pulmón no está perdiendo, expande completamente. Todo lo que viene después es oscilaciones que sube y que baja el nivel de líquido a nivel del menisco acá, ¿sí? Entonces, cuando los controles postoperatorios, yo tengo que ver que eso se mueva. Si no se mueve, puede ser entre otras cosas, que ya el paciente tuvo tantos días colocado el tubo que ya se hizo una columna de fibrina o algo inflamatorio a nivel del catéter adentro del espacio pleural que no transmite el espacio pleural. La otra posibilidad es que esté tapado, por ejemplo, en un eh, hemotórax, que haya un coágulo adentro de la manguera, y bueno, ahí habrá que ver si no hay que lavarlo o hay que tratar de optimizar el flujo de alguna forma. ¿Qué podemos hacer si el paciente no expande y vemos que está todo conectado, está todo bien? Bueno,
lo primero que se hace es colocar una bomba de aspiración a nivel del tubo corto, que es el que está conectado al aire, donde se le coloca este sistema que yo ahora se los voy a pasar a explicar tratando de ser lo más pedagógico posible. Si yo hago esto, esto es un esquema de una bomba de aspiración, esto que está acá. Si yo aspiro directamente acá sobre el pulmón, yo transfiero directamente la presión de aspiración de la bomba al pulmón. ¿Tá? O sea que si yo tengo el pulmón acá y a mí por H o por B se me excede la presión, voy a ir a buscar eh, pedacitos de pulmón adentro de la bomba. La otra forma segura es colocar un frasco intermedio. Que ustedes fíjense que esto no es ni más ni menos que esto mismo, la bomba bajo agua, esto que está acá, es exactamente lo mismo que está acá. Tiene un tubo largo que está debajo del agua, tiene un tubo corto que está al aire, y acá lo que se hace es un conector en T o un conector en I, que es lo que estamos viendo acá, donde esto que está acá, donde yo lo que hago es poner la presión de la bomba alta, al máximo, o sea que absorba mucho. Primero lo que me va a hacer es absorberme todo el líquido, perdón, todo el aire, y si está muy, muy fuerte, va a entrar por acá el aire que es absorbido, va a entrar por acá, y va a ser absorbido por acá, y va a ser absorbido por acá. Entonces yo me aseguro que haya burbujeo a este nivel en la segunda bomba, estas burbujitas que están dibujadas acá. Me aseguro que haya burbujeo, quiere decir que está entrando por este sistema de seguridad, y empiezo a bajar la presión de aspiración. ¿Sí? La voy bajando, 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 hasta que acá no me burbujea más. Quiere decir que esa presión negativa ya directamente se transmite a este nivel y directamente se transmite al espacio pleural. Entonces acá voy a tener una presión negativa, y si acá tenía 20 centímetros de agua, voy a tener una presión negativa de 20 centímetros de agua. Entonces, la función de este frasco es ser una válvula de seguridad y asegurarme que las presiones de succión altas de la bomba no se transmitan directamente al espacio pleural. Si este burbujeo persiste, el burbujeo esto persiste, ahí ya sí nosotros podemos ver, podemos asumir que puede haber una pérdida permanente por acá, desde el pulmón hacia afuera, y que se me vaya a convertir en una fístula aérea. Esto se llama aerorragia, o sea, pérdida de aire. Algunas veces la presión muy alta, si yo no tuviera este mecanismo, la fístula puede ser perpetuada por la aspiración. O sea, si yo tenía unas membranas del pulmón que estaban intentando cerrar esa bulla enfisematosa que se me abrió, si yo le pongo una aspiración, esas membranas van a quedar directamente afuera y me va a perpetuar el mecanismo de fístula. Procedimiento con anestesia local. Ustedes vean que acá el anestesiólogo lo está asistiendo nada más con un poquito de oxígeno. El paciente en una posición semisentada o lo más vertical que se pueda. Se hace la antisepsia de la piel. Se elige el espacio intercostal, se hace el abón con anestesia, habitualmente se usa lidocaína al 2%, se puede disminuir o diluir al 1% con solución fisiológica. Se hace una incisión transversa en la piel y ahí comenzamos la disección. Acuérdense que caemos directamente al plano de los intercostales. Lo que tenemos que hacer acá es poner el tubo de drenaje pleural contra el borde superior de la costilla inferior del espacio elegido. Si yo tengo una costilla a este nivel
tengo la otra costilla a este nivel y yo he elegido entrar por acá, ustedes acuérdense que acá nosotros tenemos el paquete vasculonervioso intercostal. Entonces, si nosotros entramos bien rozando la costilla inferior del espacio elegido, vamos a evitar lesionar la arteria, la vena y el nervio intercostal. Esta maniobrita es muy importante. ¿Por qué? Porque puede pasar, por ejemplo, que yo tengo, esto es un sonocosto diafragmático, tengo el pulmón acá, tengo neumotórax, pero puede ser que yo tengo el pulmón pegado por una adherencia previa. Entonces yo tengo que entrar y ver bien que me meto a un espacio libre. Puedo meterlo dentro del pulmón o puedo hacer alguna otra cosa como esto, meterme al abdomen atravesando el seno costodiafragmático y atravesando el diafragma. Se toma el tubo con una pincita como para darle rigidez en la punta, se lo dirige para adentro y se coloca de esta forma. Después de haberlo colocado, se fija el tubo a la piel. Fíjense, estos sistemas son sistemas que vienen ahora, que son, digamos, completos, o sea, acá no hay que armarlo, no es un tubo de vidrio, nada, y esto viene cerrado y viene lleno con solución fisiológica estéril hasta esta altura o hasta esta altura. Acá tengo el tubo corto que no se alcanza a ver en la diapo y acá tengo el tubo largo. Entonces uno corta los dos tubos, vacía parcialmente, fíjense que el nivel de agua está acá a este nivel y yo tengo la punta del tubo a este nivel. Se coloca siempre el drenaje que viene del paciente en el tubo que está bajo agua. Siempre, importantísimo. La trampa de agua debería estar por debajo de los 60 centímetros del paciente. Porque puede ser, si yo lo tengo muy alta la trampa de agua, el agua va a entrar. Yo esto lo tengo estéril, pero es un sistema semiabierto donde ya entró aire y yo puedo mandar agua de la trampa, puede ir adentro del paciente al espacio pleural con el consiguiente derrame. Y la otra que puede ser que la presión negativa, si yo tengo esta trampa, en vez de tenerla acá abajo, la tengo a este nivel, puesto en una mesita, por ejemplo, ese espacio, esta distancia de acá a acá, puede ser tan chiquita que cuando el paciente inspira, la columna de aire que entra, la columna de agua que entra directamente al espacio pleural. Si yo tengo una presión negativa muy importante y tengo el tubo acá abajo, puede ser que el menisco me llegue hasta acá, me llegue hasta acá, pero es muy difícil que entre dentro del espacio pleural. Una vez que hemos logrado que expanda completamente la cavidad pleural, tenemos que ver qué hacemos después, porque si la causa de su neumotórax persiste, vamos a tener que hacer una videotoracoscopía o una cirugía abierta, según lo que encontremos, para ir a resecar la bulla, para ir a cerrar esa fístula bronquial o para hacer el tratamiento definitivo de la patología que lo generó. Si el neumotórax es espontáneo en un paciente joven que tiene una bulla enfisematosa que ni siquiera se ve en una tomografía, probablemente después no hay que hacer nada. Pero todavía seguimos con el tubo de drenaje pleural puesto. Si yo voy a sacar el tubo de drenaje pleural, tengo que tratar de que la presión en este espacio sea lo más positiva posible, para que el pulmón esté empujando para afuera. ¿Cómo lo hacemos? Le hacemos al paciente, le retiramos al paciente en una expiración forzada, ¿sí? Al paciente se le hace expirar lo más que pueda, todo, 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 y ahí se le hace hacer una maniobra de Valsalva. En ese momento se retira el tubo de drenaje pleural, o sea, yo ya he cortado la ligadura que tiene previamente, se retira el tubo de drenaje pleural, se ocluye el orificio y en ese momento se le pide al paciente que vuelva a inspirar y que vuelva a respirar normalmente.
Primero, antes de retirar el tubo, instruirlo al paciente sobre lo que vamos a hacer. Mirá, te vamos a hacer esto, yo necesito que hagas estas maniobras. Vamos a respirar varias veces normalmente para que oxigenes. Vas a hacer una inspiración profunda. Y después de hacer esa inspiración profunda, vas a alargar todo el aire, todo, 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 y uno le va diciendo esto, largue, 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 largue. Bueno, ahí haga fuerza para ir de cuerpo, haga fuerza para tirarse gases por la cola. Y en ese momento, con un asistente, un enfermero, un residente, otro médico cirujano que me esté dando una mano, retiro el tubo, el otro, el asistente ocluye, secamos bien porque muchas veces puede venir un poquito de secreción que nos impide colocar las telas adhesivas y ahí cerramos con un parche oclusivo, cerramos esa oclusión, ese orificio, esa toracostomía. Muchas veces se puede hacer como técnica ya pensando en el irnos, si acá tengo una costilla, acá tengo la otra, estamos en el hemitórax izquierdo, en este ejemplo que está acá, tengo la piel, yo hago la incisión un poquito más abajo, hago un túnel en la piel y entro. Entonces, esto me sirve de flap después para ocluir, sobre todo en pacientes muy delgados, porque en pacientes que tienen un tejido celular bastante aumentado de ancho, ahí puede ser que la misma oclusión del tejido celular me tapa todo esto. Pero muchas veces en pacientes delgados, yo tengo una costilla acá, una costilla acá. El tubo por lo general es gruesito. ¿M? Y cuando saco el tubo estoy viendo la hoja parietal del pulmón. Entonces, eso es, digamos, complejo porque puede llegar a entrar aire si el paciente inspira en ese momento. Otra maniobrita que uno puede llegar a hacer es dejar colocado un punto en U, entro por la piel, perdón, acá en realidad esto es espacio plural, yo tengo la piel a este nivel, o sea, el tubo de drenaje pleural está acá. Eh, yo entro a la piel por acá, salgo, vuelvo a entrar, envuelvo el tubo y saco. Y eso queda como enroscadito en el tubo. Cuando me sacan el tubo, yo ajusto ese punto y me cierra como si fuera un punto en U y me deja ocluido este lugar.